1.1. ¿Por qué Freud se interesó por los sueños? A finales del siglo XIX, Sigmund Freud revolucionó la comprensión de la mente humana. Fue el primero en proponer que los sueños tienen un significado psicológico profundo y que pueden ser la puerta de entrada al inconsciente, esa parte oculta de nuestra mente donde se alojan deseos reprimidos, conflictos no resueltos, traumas y pulsiones. Freud no solo era médico, era también un observador minucioso de la vida psíquica. En 1900 publicó La interpretación de los sueños, Die Traumdeutung, una obra monumental donde sentó las bases de su teoría onírica. Esta obra no solo abrió un nuevo campo en la psicología, sino que transformó radicalmente la forma en que los seres humanos se entienden a sí mismos. 1.2. ¿Qué función cumplen los sueños según Freud? Freud postuló que los sueños tienen una función compensatoria y protectora. Mientras dormimos, nuestra mente inconsciente trata de resolver conflictos internos o cumplir deseos que no pueden ser expresados abiertamente en la vigilia. El sueño es la realización de un deseo reprimido. Freud, pero como esos deseos pueden ser socialmente inaceptables, por ejemplo, impulsos sexuales, agresivos o infantiles, el inconsciente los disfraza para que no perturben al yo consciente. Así se evita el despertar. Esto explica por qué los sueños a menudo son extraños, ilógicos o simbólicos. El contenido real del deseo es maquillado para pasar desapercibido ante la censura interna. C. Gene Star 1.3. Trabajo del sueño. De lo latente a lo manifiesto. Freud diferenciaba dos niveles en cada sueño. Contenido manifiesto. Lo que recuerdas al despertar. Por ejemplo, soñar que estás perdido en un bosque. Contenido latente. El verdadero significado psicológico del sueño. En este caso, tal vez el bosque representa la confusión emocional ante una decisión difícil. ¿Cómo se transforma lo latente en lo manifiesto? A través del trabajo del sueño, Traumarbeit, compuesto por 1. Condensación. Múltiples ideas o imágenes se funden en una sola. Un personaje en el sueño puede representar a varias personas reales. 2. Desplazamiento. La emoción. Se transfiere de un objeto importante a otro trivial para ocultar su intensidad. 3. Simbolización. El inconsciente usa imágenes simbólicas universales o personales para expresar deseos reprimidos. Por ejemplo, soñar con túneles, escaleras, o agua puede tener connotaciones sexuales o emocionales. 4. Elaboración secundaria. El cerebro reorganiza los elementos oníricos para que el sueño parezca tener sentido narrativo, aunque no lo tenga en origen. 1.4. Un ejemplo interpretativo detallado. Sueño manifiesto. Estoy en una playa, de noche. El mar está agitado. Camino solo hasta una cabaña donde alguien me observa desde dentro, pero no veo quién es. Interpretación posible. Playa de noche. Conexión entre lo consciente, tierra, y lo inconsciente, mar. Indica introspección. Mar agitado. Ansiedad. Emociones intensas no procesadas. Soledad. Sentimiento de abandono o necesidad de resolver algo interno. Cabaña y figura oculta. Una parte de sí mismo que está reprimida o no quiere enfrentar. Puede representar un recuerdo, un deseo o una verdad negada. Este sueño podría simbolizar la lucha del soñador por entrar en contacto con su mundo interior, con algo que sabe que está ahí, pero teme enfrentar. 1.5. ¿Por qué esto importa? Entender tus sueños desde esta perspectiva te permite conocerte más allá de lo racional, identificar conflictos internos antes de que se manifiesten como síntomas, procesar emociones reprimidas, aumentar tu capacidad de reflexión y autocomprensión. 1.6. Tarea de reflexión. Durante esta serie, te propongo llevar un diario de sueños. Anota cada mañana, sin filtros, todo lo que recuerdes.
imágenes, frases, emociones. A lo largo de los capítulos, aprenderás a identificar los mecanismos freudianos y a descubrir qué está intentando decirte tu sueño. 2.1. El lenguaje del inconsciente. Para Freud, el inconsciente no habla como nosotros hablamos. No usa palabras, lógica ni estructuras gramaticales. Se comunica a través de imágenes, símbolos, metáforas y escenas. Por eso, cuando soñamos, muchas veces sentimos que el sueño no tiene sentido, simplemente porque está codificado en un lenguaje diferente. En el sueño, el inconsciente se libera, pero necesita disfrazarse para no ser censurado. Freud, este lenguaje simbólico no es universal en todos los casos. Algunos símbolos son compartidos culturalmente, por ejemplo, el agua como símbolo de emociones, mientras que otros tienen significados altamente personales. (2.2) ¿Qué es un símbolo onírico? Un símbolo onírico es una imagen que representa algo distinto de lo que aparenta. No debe interpretarse literalmente. En los sueños, los símbolos permiten que el deseo reprimido pase el filtro de la censura interna y llegue al sueño manifiesto. Freud observó que muchos símbolos tenían connotaciones sexuales, aunque también abordaban miedos, inseguridades, deseos de poder, culpa o amor no expresado. Beethoven. 2.3. Ejemplos de símbolos comunes según Freud. Símbolo en el sueño. Posible significado freudiano. Escaleras, ascensores, actos sexuales, transición entre niveles de conciencia, cajas, cofres, habitaciones cerradas, lo femenino, lo oculto, el deseo de descubrir, llaves, bastones, espadas, símbolos fálicos, poder masculino, agua, mar, río, lluvia, emociones profundas, estado anímico, caídas o vuelos, pérdida de control o deseo de libertad, personas, deformadas o mezcladas, condensación de múltiples emociones o vínculos, estaciones, invierno, primavera, etapas de la vida, pulsiones internas. Ejemplo práctico. Soñar con perder un tren puede reflejar ansiedad por perder un apón, oportunidad en la vida real, pero también simboliza miedo al cambio o a no cumplir expectativas impuestas. Dice Arina. 2.4. Simbolismo sexual en los sueños. Freud recibió críticas por su énfasis en lo sexual, pero en su teoría la libido, energía del deseo, era central. Para él, muchos símbolos en sueños representan pulsiones sexuales reprimidas, especialmente aquellas que no pudieron expresarse durante la infancia o adolescencia. Por ejemplo, soñar con una casa vieja puede representar el cuerpo femenino y los deseos de regresar al lugar de seguridad. El útero. Un túnel puede simbolizar el parto, la sexualidad o un tránsito emocional. Es importante aclarar que no todo sueño tiene contenido sexual, pero sí emocionalmente intenso o reprimido. (2.5) Interpretar no es traducir, es descubrir. Uno de los errores comunes al interpretar sueños es pensar que hay una lista de símbolos fija. La interpretación onírica no es un diccionario, es una exploración. Lo importante no es el símbolo en sí, sino ¿qué te hizo sentir ese símbolo? ¿Qué te recuerda? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando soñaste eso? Ejemplo, 2 personas sueñan con un perro. Para una, representa lealtad, porque tuvo uno en la infancia. Para otra, representa miedo, fue mordida. Ishura Santapanta 2.6 Ejercicio práctico. Esta noche, si sueñas, anota. 1. Todos los símbolos que recuerdes, objetos, lugares, acciones. 2. ¿Qué emoción te generaron? 3. ¿Qué asociaciones personales te vienen al pensar en cada uno? Con el tiempo, comenzarás a construir tu propio diccionario simbólico inconsciente. 3.1. ¿Qué es un deseo reprimido? En la teoría freudiana, un deseo reprimido es una necesidad emocional o pulsión
que ha sido prohibida o censurada por la conciencia o la sociedad, y por lo tanto, empujada al inconsciente. Esta represión no elimina el deseo, sino que lo convierte en una fuerza psíquica activa que busca expresarse de otra forma, y los sueños son uno de sus caminos más potentes. La represión es el guardián del inconsciente, pero los sueños son su escape. Freud. 3.2. ¿Por qué reprimimos? La mente humana está regulada por tres estructuras. El ello, id. Impulsos instintivos, busca placer inmediato. El yo, ego, mediador con la realidad. El superyo, superego, normas morales, voz interior de la cultura y la familia. Cuando el ello genera un deseo que el superyo considera inaceptable, por ejemplo, ira hacia un ser querido, deseo sexual inadecuado, ganas de escapar de una responsabilidad, el yo lo reprime para evitar conflicto interno y sufrimiento. Ese deseo, ahora oculto, no desaparece. Se transforma y busca otra vía de expresión, síntomas, lapsus y, por supuesto, sueños. 3.3. El sueño como realización disfrazada de deseo. Freud afirmaba que todo sueño es un cumplimiento de deseo, aunque no siempre es obvio. A veces ese deseo no es placentero, sino conflictivo. Ejemplo: una persona sueña que olvida asistir al funeral de su madre. En el nivel consciente, siente culpa. Pero en el nivel inconsciente, tal vez existe un deseo ambivalente de liberarse de su influencia. El sueño le permite expresar este deseo sin enfrentarlo directamente. Otro caso: una mujer sueña que su pareja la engaña. En vez de celos, el sueño podría estar cumpliendo su deseo reprimido de terminar la relación, proyectado en forma de traición. 3.4. Deseos disfrazados y contradicciones oníricas. El deseo puede estar tan reprimido que el inconsciente lo expresa en forma invertida. Por eso, muchas veces soñamos lo contrario de lo que queremos conscientemente. Ejemplo: soñar que fracasas en una entrevista podría ser un deseo de no obtener ese empleo, porque en el fondo temes al cambio o no lo deseas realmente. Este mecanismo se llama formación reactiva. El deseo se muestra con su opuesto, para pasar desapercibido ante la censura. 3.5. Tipos comunes de deseos reprimidos en sueños. Deseos de libertad, escapar, volar, romper normas. Deseos sexuales no expresados, encuentros simbólicos, situaciones de tensión. Deseos agresivos, pelear, gritar, herir. Deseos de reconocimiento, soñar con aplausos, fama. Deseos de retorno, reencuentros con exparejas, lugares de infancia. Estos deseos pueden aparecer codificados en escenas cotidianas, pero están cargados de intensidad emocional. 3.6. Ejercicio de análisis. Toma un sueño reciente y hazte estas preguntas. 1. ¿Qué deseas secretamente que no puedes expresar? 2. ¿Hay emociones intensas en el sueño que no reflejan tu vida diaria? 3. ¿Podría el sueño estar cumpliendo un deseo que tu parte consciente no acepta? Escribe tus respuestas. A medida que avanzas en esta serie, irás desarrollando una escucha más aguda de tu inconsciente. 4.1. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes que utiliza el yo, ego, para protegerse del conflicto interno entre el ello, los deseos, y el superyo, la moral. Son como filtros que suavizan, distorsionan o desvían los contenidos peligrosos o dolorosos antes de que lleguen a la conciencia. Freud y su hija Anna Freud profundizaron en estos mecanismos, observando que también están presentes en los sueños, actuando como editores de los deseos reprimidos que emergen durante el sueño. 4.2. ¿Cómo funcionan en el mundo onírico? Cuando un deseo reprimido amenaza con irrumpir en el sueño,
Los mecanismos de defensa lo modifican, lo desplazan o lo enmascaran, creando escenas aparentemente absurdas o simbólicas. Esto permite que el yo no se despierte, que la censura interna no se active y que el deseo se exprese sin conflicto directo. Tiritas des 4.3. Principales mecanismos de defensa presentes en los sueños. 1. Represión. El más básico. Elimina el contenido inaceptable de la conciencia. Si aparece en el sueño, lo hace muy deformado. 2. Desplazamiento. Emoción intensa se transfiere de una figura o situación importante a otra trivial. Ejemplo: soñar que te enfadas con un camarero cuando en realidad estás enojado con tu pareja. 3. Condensación. Varias ideas, personas o deseos se combinan en una sola imagen o escena. Ejemplo: soñar con una persona que tiene rasgos físicos de dos conocidos. 4. Proyección. Atribuyes a otros sentimientos que no puedes aceptar en ti. Ejemplo: soñar que alguien te juzga cuando en realidad tú estás juzgándote. 5. Formación reactiva. Expresas lo contrario de lo que deseas. Ejemplo: soñar que cuidas a alguien que en realidad te genera ira reprimida. 6. Sublimación. Menos común en sueños, más en la vigilia. Deseos inaceptables se transforman en acciones aceptables. Arte, trabajo. A veces los sueños muestran ese proceso en símbolos abstractos. Vamos, creo de 4.4. Ejemplo completo con múltiples defensas. Sueño manifiesto. Estoy limpiando una habitación sucia mientras un perro me observa desde la puerta. Interpretación posible. Habitación. Sucia. Símbolo del propio mundo emocional reprimido. Limpiar. Deseo de purificación, superación de culpa. Perro observando. Puede representar un aspecto reprimido del yo que está esperando, reconocimiento, fidelidad, agresividad contenida, deseo. Este sueño podría implicar que el soñador está intentando limpiar emocionalmente un aspecto de su vida, mientras aún proyecta en el exterior una parte no reconocida de sí mismo. (4.5) ¿Por qué? ¿Son importantes? Los mecanismos de defensa permiten entender por qué el sueño no siempre es directo, identificar bloqueos internos que se reflejan en repeticiones oníricas, reconocer formas en que evitamos enfrentar ciertas verdades emocionales. Detectar estos mecanismos te da poder para desactivar la censura, acceder a lo latente y comprender lo que realmente te estás diciendo mientras sueñas. UAS.ORI 4.6. Ejercicio reflexivo. Elige un sueño que te haya confundido o parecido incoherente. Luego, 1. Identifica qué partes parecen extrañas o sin lógica. 2. Pregúntate, ¿podría esta imagen ser una proyección? ¿Un desplazamiento? 3. Intenta traducir la escena usando estos mecanismos como lente interpretativa. Llevar este ejercicio a tu diario de sueños te permitirá ver patrones defensivos y acercarte más a tu inconsciente. 5.1. ¿Por qué las emociones son más importantes que las imágenes? Uno de los errores más comunes al interpretar sueños es centrarse demasiado en las imágenes y olvidar lo más importante, la emoción que las acompaña. Para Freud, el sueño no se puede entender completamente sin identificar la emoción dominante, porque esta emoción es lo que conecta el contenido manifiesto con el deseo reprimido. En los sueños, los sentimientos no mienten, son el hilo conductor hacia lo latente. Freud. Incluso si el contenido del sueño parece absurdo, la emoción que experimentamos durante el mismo nunca es casual. Es el residuo afectivo que el inconsciente logra colocar en la superficie, muchas veces sin deformación. 5.2. Tipos de emociones frecuentes y su significado. 1. Miedo. Puede señalar represión fuerte o un conflicto no resuelto.
El objeto del miedo en el sueño muchas veces es simbólico. 2. Culpa. Aparece cuando el deseo reprimido entra en conflicto con normas morales internas. Super-yo. Puede manifestarse como castigos oníricos. 3. Vergüenza. Indica una lucha entre el deseo y la imagen pública de uno mismo. 4. Euforia o alivio. A veces, los sueños permiten cumplir un deseo tan intensamente reprimido que genera placer liberador. 5. Ira o frustración. Representan emociones reprimidas en la vigilia que necesitan salida. Muchas veces están desplazadas hacia figuras que no son las reales causantes. 6. Tristeza o nostalgia, común en sueños, de pérdida o de retorno a lugares del pasado. Revelan anhelos o duelos no elaborados. Arigatate in the one and 5.3 ejemplo. Interpretación guiada centrada en emociones. Sueño manifiesto. Estoy en un tren, pero me doy cuenta de que dejé mi maleta con todo lo importante en la estación. Me angustio y corro, pero el tren arranca sin mí. Análisis emocional. Angustia. Miedo a perder algo esencial. Inseguridad ante una transición en la vida real. Desesperación. Indica que el contenido reprimido es significativo y resistido. Significado latente posible. El tren podría simbolizar una oportunidad o nueva etapa. La maleta representa la identidad, recursos o afectos personales. La emoción sugiere que el soñador teme avanzar sin sentirse completo o preparado emocionalmente. In the Psalm 5.4. ¿Qué emociones se repiten en tus sueños? Las emociones oníricas suelen repetirse más que las imágenes. Es común que una persona tenga sueños muy diferentes, pero siempre con la misma sensación emocional. Por ejemplo, parálisis, abandono, euforia. Esa repetición emocional indica una constelación psíquica que aún no ha sido resuelta. Identificar ese patrón emocional es clave para desactivar el conflicto inconsciente que lo alimenta. Aitasante Secondo 5.5. Ejercicio para el diario de sueños. Cada vez que registres un sueño, incluye 1. Emoción dominante durante el sueño y al despertar. 2. ¿Dónde sientes esa emoción en tu cuerpo? 3. ¿En qué momento reciente sentiste algo parecido en tu vida diaria? 4. ¿Qué deseo o situación podría estar generándola? Este enfoque te entrenará para leer tus sueños desde lo afectivo, no solo desde lo visual. Y eso es lo que realmente permite acceder a tu verdad inconsciente. 6.1. ¿Quiénes son las personas que sueñas? Freud observó que en los sueños, las personas que aparecen, familiares, desconocidos, celebridades, enemigos, exparejas, nunca están allí por casualidad. Lo más importante, muchas veces no representan a quienes parecen ser, sino partes de ti mismo proyectadas en forma de otro. Las figuras oníricas son reflejos disfrazados del yo, del deseo, del miedo o del conflicto interno. Freud. 6.2. Tipos de personas oníricas y su posible simbolismo. 1. Padres o figuras. De autoridad representan el superyo, la moral, la exigencia, pero también el deseo de aprobación o la rebeldía. O soñar con el padre regañando. Conflicto entre deseo e ideal. 2. Exparejas o amores pasados. No simbolizan solo relaciones pasadas, sino aspectos emocionales no resueltos, carencias afectivas o modelos de relación repetidos. 3. Desconocidos o multitudes anónimas. Suelen ser proyecciones del yo fragmentado. A veces representan lo reprimido que aún no se reconoce. 4. Niños. Suelen simbolizar la infancia del soñador, deseos de protección o inmadurez emocional. También, el deseo de renacer emocionalmente. 5. Personajes combinados. Muy común en sueños freudianos. Un amigo con la cara de un jefe, por ejemplo. Esto es un efecto de condensación, fusión de emociones o funciones psíquicas. 6. Personas fallecidas.
Pueden representar duelos inconclusos, deseos de reconciliación o culpa no elaborada. Destaque Danaeniano 6.3. Ejemplo de análisis. Sueño manifiesto. Estoy discutiendo con mi madre, pero de repente ella tiene la voz de mi jefe. Me dice que no soy lo suficientemente bueno. Interpretación posible. La madre simboliza el origen del superyo, moral interna. El jefe representa la autoridad externa. La voz compartida sugiere un conflicto interno entre lo que se espera de uno mismo y lo que uno realmente desea ser. El sueño está dramatizando una lucha entre el deseo de afirmación personal y la presión de complacer a otros o seguir reglas impuestas. 6.4. ¿Por qué soñamos con ciertas personas más que con otras? El inconsciente elige figuras que tienen peso afectivo o simbólico en la psique del soñador. A veces no es por lo que esa persona representa conscientemente, sino por el rol emocional que ocupa internamente. Soñar recurrentemente con alguien puede significar que hay un conflicto emocional no resuelto, que esa persona simboliza una parte de ti que rechazas, admiras o temes. 6.5. Ejercicio de autoexploración 1. Anota las personas que aparecen en tu último sueño. 2. Pregúntate, ¿qué siento hacia ellas? ¿Qué parte mía podrían representar? 3. ¿Qué tienen en común estas figuras? ¿Cómo me tratan en el sueño? Este enfoque permite acceder a una interpretación proyectiva, es decir, ver cómo tú te ves a través de los otros, incluso dentro de tus sueños. 7.1. ¿Por qué repetimos ciertos sueños? En la teoría freudiana, los sueños repetitivos no son casualidad ni un fallo de la mente. Son síntomas oníricos, es decir, manifestaciones de un conflicto emocional no resuelto que busca ser procesado. Lo que no se elabora, se repite. Lo que no se reconoce, regresa disfrazado. Freud. La repetición es una forma en que el inconsciente insiste. Si un deseo reprimido, un trauma o una emoción no ha sido integrada, seguirá emergiendo con el mismo disfraz onírico o con variaciones del mismo tema. Sorsentenar. 7.2. Tipos comunes de sueños repetitivos. 1. Persecución. Representa la evitación de enfrentar algo en la vida real. El perseguidor suele ser una proyección de un aspecto reprimido del yo. 2. Caídas asociadas al miedo a perder el control o al sentimiento de fracaso inminente. También simbolizan inseguridad emocional. 3. No poder hablar, gritar o moverse. Refleja impotencia emocional, represión intensa o conflictos de expresión en la vida cotidiana. 4. Perderse o llegar tarde. Sugiere ansiedad frente a decisiones, presión social o temor a no cumplir expectativas internas o externas. 5. Sueños con escenarios infantiles o personas del pasado. Indican que hay aspectos del desarrollo emocional que no se resolvieron. El inconsciente vuelve allí para intentar reparar. 7.3 Ejemplo clínico, adaptado de casos reales. Sueño repetido. Estoy en un aeropuerto pero siempre olvido el pasaporte. Corro, pero nunca llego a tiempo al embarque. Interpretación posible. El aeropuerto es símbolo de transición, oportunidad, cambio. El olvido del pasaporte representa la sensación de no estar preparado emocionalmente. La repetición sugiere que el soñador está bloqueado frente a una decisión vital que desea, pero teme tomar. El inconsciente insiste en ese escenario porque el conflicto subyacente aún no ha sido resuelto. Avanzar sin miedo, asumir una nueva identidad, soltar el pasado. (7.4) ¿Qué hacer con un sueño repetitivo? 1. Observar la variación. Aunque parezca igual, siempre hay pequeños cambios.
Esos detalles son señales de progreso interno o de resistencia persistente. 2. Registrar con precisión. Escribir el sueño ayuda a tomar distancia y a detectar patrones. 3. Asociar libremente. ¿Qué sentiste en el sueño? ¿Qué parte de tu vida despierta se relaciona con esa emoción? 4. Interpretar sin juzgar. No hay sueños malos. Todos revelan una verdad interna que quiere ser vista. (7.5) Ejercicio para el diario de sueños. Si tienes un sueño repetitivo, 1. Escríbelo cada vez que lo sueñes. 2. Marca los elementos que se mantienen y los que cambian. 3. Reflexiona. ¿Qué está tratando de decirte ese escenario que no estás enfrentando en la vigilia? A veces, el simple hecho de reconocer el conflicto ya es un paso hacia su resolución, y cuando eso ocurre, el sueño deja de repetirse. 8.1. ¿Soñar sana? Freud sostenía que los sueños no solo expresan deseos reprimidos, sino que también cumplen una función de elaboración emocional. El soñar no es solo una descarga de tensiones. Es un proceso mediante el cual el inconsciente intenta resolver, simbolizar y procesar lo que el yo consciente no puede manejar directamente. El sueño es la válvula de escape de la mente. Lo menos que no se llora en el día, se llora en la noche. Inspirado en Freud. Cuando soñamos, el inconsciente trabaja con material emocional crudo, lo transforma y, en muchos casos, ofrece soluciones simbólicas que luego se reflejan en una sensación de claridad o alivio emocional al despertar. Digita hasta Allers 8.2. ¿Cómo el sueño procesa emociones? 1. Simboliza lo irreconocible. Emociones confusas o contradictorias toman forma visual, dándonos un mapa interno. 2. Desactiva la intensidad emocional. Al representar un conflicto de forma simbólica, el sueño permite digerir el dolor sin necesidad de enfrentarlo directamente. 3. Ofrece resolución simbólica. En algunos sueños, el inconsciente plantea finales alternativos o acciones que el yo no se atreve a tomar en la vigilia. Asteoesosis 8.3. Sueños de liberación o catarsis. Algunas personas experimentan sueños emocionalmente intensos que los hacen despertar llorando, temblando o con una sensación profunda de tristeza, pero también de alivio. A menudo esos sueños implican reencuentros con seres queridos fallecidos, diálogos que nunca se dieron, confesiones internas que no se atrevieron a expresar. Ejemplo, una mujer sueña que le dice a su madre, fallecida: «Nunca me sentí suficiente para ti». Llora en el sueño, se despierta con dolor, pero en los días siguientes siente una descarga emocional. Ese sueño fue una forma del inconsciente de procesar un duelo congelado. TDAMO 8.4. Los sueños que ordenan el mundo interno. Hay sueños que, aunque no son espectaculares, tienen una estructura de solución interna. Encontrar una puerta tras estar encerrado. Llegar finalmente al destino soñado. Recuperar algo perdido. Sentirse acompañado en una situación difícil. Estos sueños indican que el inconsciente ha procesado algo importante y que el conflicto está empezando a transformarse. O punto 5. ¿Qué indica un cambio en el tono de los sueños? Cuando una persona comienza a trabajar sus emociones, en terapia, escritura, introspección, suele notar que sus sueños dejan de ser pesadillas y se vuelven más claros. Presentan menos persecución y más diálogo. Cambian el tono. De miedo a comprensión, de caos a dirección. Este cambio onírico es señal de evolución psíquica, incluso si no se nota de inmediato en la vida diaria. Psiqui IU 8.6 Ejercicio Integrador 1. Elige un sueño que te haya marcado emocionalmente. 2. Escribe una carta a ti mismo como si fueras el yo inconsciente que creó ese sueño. 3. ¿Qué intentabas decirte con ese símbolo?
¿Qué verdad querías que tu yo despierto viera? Este ejercicio te conecta con el potencial terapéutico de tus propios sueños, haciendo del diario onírico una herramienta de transformación real. 9.1. ¿Qué revelan los sueños sobre ti? Freud decía que los sueños son la vía regia al inconsciente, pero también son un espejo profundo del ser. A través de los símbolos, escenarios y emociones que surgen en los sueños, podemos acceder a partes de nuestra identidad que han sido ignoradas, reprimidas o malinterpretadas. El sueño no solo revela lo que escondemos, también muestra lo que podríamos ser, inspirado en Freud. 9.2. El sueño como espejo psíquico. Cada elemento onírico tiene un significado subjetivo, pero también proyecta una estructura interna. Miedos que arrastras desde la infancia, deseos que no has reconocido, roles que adoptas sin cuestionar, versiones de ti que intentan emerger. Ejemplo, soñar que estás conduciendo un coche pero no puedes frenar puede simbolizar una parte de ti que siente que ha perdido el control sobre sus decisiones. Quizás el coche es tu carrera, tu relación o incluso tu forma de reaccionar emocionalmente. Aspaudat. 9.3. Los sueños y la individuación. Aunque Freud se centraba en los deseos reprimidos, su teoría sentó las bases para ideas más amplias, como la individuación, desarrollada por Carl Jung. Este proceso describe el camino hacia una identidad más completa y auténtica, integrando luz y sombra, consciente e inconsciente. Los sueños ayudan en este proceso porque exponen lo que negamos de nosotros mismos. Nos invitan a integrar emociones no reconocidas. Nos desafían a vernos sin filtros. 9.4. Soñar para descubrir tu sombra. La sombra, según la psicología profunda, es todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos. En los sueños aparece en forma de personas amenazantes, monstruos, animales salvajes, ladrones, versiones distorsionadas de nosotros mismos. Reconocer estos elementos no significa que seas malo. Significa que hay aspectos tuyos que necesitan integración, no exclusión. 9.5. Preguntas de autoconocimiento para interpretar un sueño. 1. ¿Qué parte de mí se refleja en este sueño? 2. ¿Qué me está mostrando que no quiero ver? 3. ¿Qué deseo aparece aquí que no me permito aceptar? 4. ¿Qué conflicto personal está dramatizando este escenario? 5. ¿Qué versión más libre o más auténtica de mí podría estar emergiendo? 9.6. Ejercicio de profundización. 1. Relee tu diario de sueños de las últimas semanas. 2. Elige 3 sueños que más te impactaron. 3. Identifica el tema interno de cada uno. Control, miedo, deseo, cambio, pérdida, etc. 4. Traza un mapa con esas emociones y observa quién eres en esos sueños y quién podrías ser si integraras esas partes. Este ejercicio transforma el análisis en una herramienta de crecimiento, mostrándote que los sueños no solo hablan de tu pasado reprimido, sino de tu futuro posible. 10.1. Recapitulando el viaje. A lo largo de esta serie, hemos explorado el mundo onírico freudiano desde múltiples ángulos, el inconsciente como autor de los sueños, los deseos reprimidos que buscan expresión, los símbolos que disfrazan verdades emocionales, las emociones como brújula de interpretación, las figuras del sueño como espejos internos, la repetición como grito psíquico no resuelto, el sueño como vía de sanación y autodescubrimiento. Lo que Freud nos enseñó, y lo que tú ahora puedes verificar por ti mismo, es que soñar no es una actividad pasiva, es un acto psíquico vital, una conversación profunda, contigo mismo que ocurre mientras el mundo calla. 10.2. Entonces, ¿qué está tratando de decirte tu sueño? La respuesta no es unívoca, pero siempre es personal.
Cada sueño contiene una pregunta oculta, una necesidad pendiente, una versión de ti que aún no ha sido aceptada, elaborada o liberada. Tu sueño puede estar diciéndote: reconoce lo que sientes, aunque duela. Atrévete a desear lo que callas. Deja de huir de quien realmente eres. Perdona eso que sigues soñando una y otra vez. Ortiz and Torian de 10.3. Escuchar el sueño cambia la vigilia. Cuando comienzas a tomar tus sueños en serio, mejora tu conciencia emocional. Tomas decisiones más coherentes contigo. Dejas de repetir los mismos errores o patrones. Sientes una conexión más íntima contigo mismo. El inconsciente no es tu enemigo. Es tu memoria emocional, tu intuición, tu verdad no dicha. Dallas Kirodam, 10.4. Ritual de cierre. El sueño que guía. Para cerrar esta etapa, te propongo este ejercicio final. 1. Elige el sueño más poderoso que hayas tenido últimamente. 2. Escríbelo con el mayor detalle posible. 3. Luego, redáctale una respuesta desde tu yo consciente. No para juzgarlo, sino para dialogar con lo que tu inconsciente te mostró. 4. Pregúntate: ¿qué acción concreta puedo tomar a partir de esto? No basta con entender. Hay que actuar desde lo que el alma ya ha soñado. 10.5. Soñar no es escapar, es recordar. Recordar quién eres. Recordar lo que sientes. Recordar lo que callas. Recordar que dentro de ti hay un guía interno que habla cada noche, esperando que escuches. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu inconsciente ya ha empezado a hablarte. Ahora la pregunta es: ¿te atreves a escuchar todos los días?